El Banco Central sigue bajando la tasa de interés. Sí, 10 puntos lo bajó, 60%. Sí. Esta es la información de último momento en la reunión de directorio del Banco Central. Acaba de anunciar una baja de la tasa de interés. A ver, Sí, es más, se las dijo a los bancos, ¿viste? En el sistema, en el CIOPEL, todavía no hay un comunicado oficial del Banco Central, pero lo concreto es que la volvió a bajar 10 puntos, del 70 al 60% anual, con lo cual la tasa de referencia, bueno, con lo cual da este paso adicional y obviamente lo que va a ocurrir en las próximas horas es que el rendimiento de los plazos fijos va a bajar 10 puntos adicionales. O sea, muy agresivo el Banco Central, y por lo que veo, ahora lo va a completar Martín, no hay demasiado impacto, por lo menos en la cotización de los dólares, ¿no? Así sí, es, no se mueven prácticamente. El que más se mueve es el Blue, que sube a 1040, medio punto porcentual, pero lo demás muy tranquilo. Y aparte a estas horas es cuando el dólar está más tranquilo. Así que, perdón, digamos, suele bajar después de las 3 de la tarde, generalmente cuando entra la liquidación de los exportadores. Así que con un CCL que está 0,13 décimas nada más al alza, me atrevo a pensar que podría inclusive bajar más tarde cuando empiezan a entrar las liquidaciones de exportadores. Nosotros, bueno, Maxi, después vamos a hablar del tema que, viste, en las últimas 48 horas, distintos bancos salieron muy agresivos a ofrecer o anunciar que van a ofrecer créditos hipotecarios y después vamos a contar a ver si esto es posible o no, el tema de la cuota. Pero acá lo que hay, y esto yo lo charlé con bancos tanto ayer como hoy, es justamente el Banco Central baja las tasas de interés, no, digamos, a los bancos se les termina o se les va agotando un negocio que tenían, que era lo que se les ofrecía desde el Estado como negocio, y bueno, tienen que salir a colocar crédito, van hacia otro perfil de otros negocios, digamos, buscar otros canales, entre ellos justamente colocar créditos. Y bueno, después vamos a estar hablando de esto, pero la jugada, una de las jugadas que tiene el gobierno, Milei ya lo había explicitado, es que uno de los motores de la reactivación económica o de la recuperación sea el crédito a empresas e individuos, ¿no? Justamente que ahora, tiene que ver con esto. después quiero explicar un poco todos los mecanismos. Después vamos a hablar un poquito de todo lo que ha dicho Milei desde el punto de vista conceptual y entre ellos, digamos, cuál puede ser el sendero de la salida económica, si va a ser en B corta, si va a ser en pipa de Nike, o si hay posibilidad de que sea en esta forma muy gráfica de pedo de buzo, como dijo ayer el presidente. Me imagino que es una forma más vertical, ¿no? Esa me cuesta graficarla, pero me parece que esa forma que dijo el presidente, claro, veamos, no sé bien. Pero bueno, lo voy a ¿Alguna sumar a consultora? Amílcar Collante. Amílcar, ¿cómo andas? Estamos todos ahí, el equipo del ¿Cómo camarada andan? ¿Todo bien? parte exactamente, que navega entre el mileísmo y el comunismo. Es la perfecta síntesis. Exactamente. Según el tweet que haga, cuando hace un tweet marcando el tema del atraso cambiario, que fue otro de los temas de Milei ayer, ahí se acerca a la Unión Soviética 1960, y en cambio cuando destaca los números fiscales o los números de reducción de los pasivos remunerados del Banco Central, ahí parece un militante más del mileísmo en Twitter, entonces lo retuitean, ahí el presidente está feliz, ¿no? Es un poquito así como vive en la realidad virtual del Twitter el presidente y su ejército de fieles militantes virtuales. A ver, dejando de lado la boludez y todas esas cosas y las burlas, que después quiero hacer una encuesta, digamos, cuál fue del stand-up, las imitaciones, cuál salió mejor. A mí la de hay tuco, no hay tuco, fideos con tuco, bueno, para la dolarización, me pareció que está muy lograda esa. Las otras me parecían en un tono más Maxwell Smart, no sé por qué me sonaba un poco eso, y una mezcla también de López Murphy en algunas cosas. Me parece que cuando hace hincapié respecto a los ajustes y demás,
De hecho, cuando habla del coloso Sturzenegger, esa es una frase bien de López Murphy, ¿no? Estamos haciendo un ajuste colosal, el más grande de la humanidad y demás. Pero bueno, vamos al punto tasa de interés y después nos metemos en los conceptos, las definiciones, que es un poco el sendero que marcó de la política económica Milei, dejando algunos conceptos en claro. Baja la tasa de la política monetaria del 70 al 60%. Esta es la tasa de remuneración de los pases, es decir, la tasa que paga el Banco Central por sus pasivos remunerados a los bancos, ¿no? Porque solo pases y lo que queda del ELIC solo se coloca en los bancos. ¿Es así, Amílcar? Sí. Bueno. Sí, va directamente a lo que se remuneran a los bancos. Claro. Evidentemente, lo que buscan con eso hoy es seguir licuando los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Milei está, y lo dijo ayer claramente, obsesionado con limpiar lo que llama el excedente monetario. Es decir, congeló la base monetaria, deja de emitir al Banco Central y congela la base monetaria en alrededor de 10 billones de pesos. La congeló nominalmente incluso a la base monetaria, ¿no? No se emite más para financiar al Tesoro. El único factor de emisión es la compra de dólares por parte del Banco Central, que obviamente lo hace con emisión monetaria. Y, bueno, dejo el tema de compra de títulos públicos en el mercado, lo que se llaman los puts, es decir, de salir a comprar en el mercado para sostener la cotización de los bonos SER, que lo vimos por primera vez esta semana en la intervención, lo que contaba Martín Guzmán, iba a decir Martín Genero, de Clave Bursátil. Pero el otro gran factor de emisión son los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. Ese es un factor de emisión que obviamente emite para pagar los intereses el Banco Central a los bancos, y eso está encapsulado en los bancos, ¿no? Porque los bancos después vuelven a colocar pases con el Banco Central. Pero Milei quiere, al congelar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, quiere desactivar cada vez más ese mecanismo de emisión para pagar intereses de los pasivos remunerados. Entonces, sigue bajando la tasa de interés el Banco Central. Ahora, en las últimas semanas, esa tasa estaba en el 130%, 120, 130%. Sí. Cuando llegó Milei, la fue bajando sucesivamente. En las últimas semanas la bajó a 80 y después la bajó a 70 y ahora la baja a 60. Entonces, lo que quiere hacer es que eso, en términos del tamaño de la economía, en términos del PBI, se vaya licuando. Y a su vez quiere que los bancos dejen de colocar coloquen cada vez menos pases y en todo caso tomen deuda del Tesoro, ¿no? Entonces, el mecanismo, ¿y cómo toman deuda? Y bueno, con eso que está dando vuelta, toman deuda del Tesoro y después el Tesoro no emite dinero. Lo que hace el Tesoro eventualmente es emitir nueva deuda, sacando pesos de circulación para renovar los vencimientos de la deuda. Y si emite por encima de los vencimientos, saca pesos de circulación. Son los bancos, son las empresas que le dan pesos al Tesoro. Pero claramente Milei quiere desactivar todos los mecanismos que hay de emisión monetaria. A ver, la primera consecuencia que esto tiene directo, obviamente, es que no solamente licúa los pasivos remunerados del Banco Central, que son los pases, es la deuda del Banco Central con los bancos, que a su vez es el activo de los bancos, ¿no? Y el pasivo de los bancos son los depósitos de los depositantes, los plazos fijos. Entonces, esto como primera consecuencia, inmediatamente va a volver a bajar la tasa de interés de los plazos fijos y de las cuentas remuneradas. Es decir, sigue la licuación para los ahorristas en pesos. Amílcar,
Martín. Sí, sí, ahí tenés, o sea, obviamente que el gobierno arrancó y claramente quería sanear este tema del Banco Central. La parte que de la tasa de interés le implicaba, llegó algunos meses a estar por arriba de los 2 billones de pesos de pago de intereses por esos pasivos remunerados. Hoy está en torno está un poquito por debajo de ese número, pero lo que quiere Milei es que esa parte, que hasta Milei lo cuenta en el déficit consolidado total, ¿no? El tema cuasi fiscal, él quiere que eso se baje lo más rápido posible. Ahora, obviamente eso tiene una implicancia, porque baja la tasa de interés, estás licuando porque tenés todavía la tasa de inflación muy por encima ahora de ese número, todavía no bajaste la inflación y seguís con una tasa que tiene un sendero muy fuerte para abajo. De hecho, el gobierno en algún principio esperaba el dato de inflación, pero ahora se está adelantando como que está viendo los datos de inflación de las consultoras que relevan esos precios y en base a eso ya está tomando decisiones el Banco Central. Lo que tenés ahí es claramente ¿no? el ahorrista queda ahí licuándose y tenés por un lado el dólar que tiene su intervención, ¿no? El minorista no, pues puede comprar, hacer MEV y demás, pero los ahorristas que están encepados no pueden salir de los pesos, tampoco pueden, o sea, tienen una tasa más baja para salir de los pesos y no pueden comprar los dólares y va a seguir, o sea, eso se entiende que va a continuar. Y del otro lado tenés la parte de los bancos, ¿no? Que tiene que cambiar su negocio, y ahí habló Claudio, o sea, no solo crédito a largo plazo, sino que van a empezar a dar crédito para todo ese fondeo que tienen, que no le remunera tanto los pases, van a buscar al sector privado. Y bueno, ahí también tiene otro riesgo, ¿no? Porque prestarle al sector público es mucho más fácil y más no hay tanto riesgo, y el Banco Central es el que emite los pesos. Ahora, cuando prestar al sector privado, bueno, ahí tenés un riesgo, y eso adelantándose a que el sendero de desinflación se cumpla, ¿no? Porque el banco también tiene que tomar una decisión y en base a lo que son las expectativas, pero también hay que ver si se consolida, ¿no? Ese sendero de desinflación Claro. que ve el gobierno, ¿no? Ahora, cuando hablaba de licuación de los ahorristas, de los plazos fijos, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? La tasa de plazos fijos que ya había bajado 5%, 5% mensual, ¿no? 5% mensual estaban pagando los plazos fijos o por debajo. Sí. No, la que está por debajo es la tasa de las LECAP del Tesoro, que estaba pagando 4,5% mensual. Los plazos fijos estaban pagando 5. Sí, 5, algo, 5 y poquito. Bueno, pongamos que ahora con una tasa del 60 los plazos fijos paguen un poquito menos. Sí, acá estuve viendo justo antes de arrancar, los bancos líderes estaban 57 y bancos medianos 60. O sea, ya estaban entre 5 y un poquito menos. Están en 4,7 por ahí, sí. La tasa que cobran de 60 ahora va a ser la tasa que cobran los bancos por los pases. Entonces, al ahorrista, al depositante, le van a pagar menos. Sí. Entonces, le van a pagar menos de 5%. 5 mensual. Pongamos 5 mensual. 5 mensual es una tasa de 80% efectiva anual. Si vos vas renovando capital e interés del plazo fijo, es 80% efectiva anual. El 4, ¿cuánto es, Amilcar? 4,5, ponele, hacémela con el 4,5. Dale. Con el 4,5 debe ser, no sé, 70%, ¿cuánto te da? 69, sí. 69, 70% efectiva anual. Entonces, lo que hay que comparar es, Milei mismo dijo ayer, proyección, inflación próximos 12 meses. Bueno, no, dijo la del año, ¿no? La del año la puso en 150, 170. Creo que la del FMI era 150. Él mencionó la... FMI, y recordemos que hubo un documento también que circuló, que es la presentación de Werning en Estados Unidos, y ahí mostraban que ya la expectativa del Banco Central era mucho más agresiva a la baja de la tasa de inflación que lo que mostraba. Era 9 de abril y 5,8% en mayo. Sí, era la expectativa. Y para adelante, bueno, estaban viendo más cercana. De hecho, Milei dice, bueno, si tomás el promedio del FMI es 5,5
promedio, entonces dice, en la última parte del año tiene que ser menos, bien, bastante menos que 5, así que está en la cabeza ese 4%, ¿no? Sí. De todas maneras, el Banco Central se adelanta, digamos, sigue con la licuación contra inflación, es decir, si vos estás poniendo un plazo fijo en el banco, estás deshorrando. Cuando te sacasle el dinero a fin de mes, compras menos cosas. Es decir, deshorrás en términos reales en el banco. Pero, ahora, Maxi, te hago un punto. El stock, pese a esa baja de tasa que fue muy abrupta, subió casi 7 billones de pesos. Sí. Desde que asumió Milei. O sea, subió fuerte. Y con el dólar planchado. Ahí ¿El stock en qué? ¿El stock en qué? El stock en pesos. O sea, pasó de 12 billones a 19, casi 20 billones. Está bien, pero bueno, porque es una tasa, y porque es una tasa de... bueno, pero vos veías desde octubre que estaba fijo eso. Porque dice, si no bajo la tasa, me pedían que suba la tasa, se multiplica varias veces, es exponencial. Con la tasa bueno, entonces, voy al punto que contra los pesos eso está perdiendo, probablemente, pero son de 12 billones, si lo pasás a dólares, son de 12 mil millones de dólares, ahora tenés 19 mil millones de dólares, si lo dolarizás al tipo de cambio. No, pero ahí me lo mezclaste, Obvio que nominalmente va a crecer, ahora me lo mezclaste, ahora voy a lo de dólares. En pesos, digo, primera cuestión. El que está en el banco desahorra en términos de poder de compra, todo en pesos. Desahorra en términos de poder de compra. Fin de mes, vas y con ese ahorro querés comprarte un auto, está más lejos. ¿Se entiende? Y obviamente nominalmente crece porque la tasa sigue siendo muy elevada. Estamos diciendo que devenga esa tasa mensual. O sea que lo que vos decís, hay 7 billones de pesos más de pasivos remunerados, es obvio, digamos, porque veníamos de tasas muy, muy elevadas que devengan todos los meses en pesos. De todas maneras, en términos reales es menos. Ahora vamos a lo de dólares. No, en términos de dólar, sigue siendo por ahora una tasa positiva en dólares y muy alta positiva en dólares. Estamos diciendo que en Estados Unidos te rinde 5% anual en dólares, ¿no? Un bono del tesoro, creo que también colocaciones en el sistema financiero, y acá te estaba rindiendo, 4% mensual en dólares, ¿no? Con la tasa, no sé, 5 o 6, y el crawling P que a veces no le están llevando ni siquiera al 2%. O directamente a la que tenés que compararte con el dólar libre que cayó, que estuvo desde el principio de año, el dólar libre, el dólar contado con liquidación subió desde el principio de año 8%, y el dólar MEP subió 2% desde el principio de año. Desde el principio de año, no sé cuál fue la tasa que se vengó, pero fue una tasa... No sé, ¿cuánto fue la tasa más o menos que se vengó del principio de año? No sé, hay que ver cuánto pagaba enero. Sí, después fue cambiando. Pero fue una tasa en casi 4 meses que debe haber devengado, no sé, como... Sí, 30%. Por ahí. Sí, o 30 y pico por ciento de tasa en dólares. Y los que hicieron plazo fijo UVA, dijimos, devengó... en 3 meses, no sé, 50% o más de tasa en dólares. Pero bueno, me parece que el gobierno está con esa idea, tratar de licuar los pesos, y en la economía bimonetaria no le preocupa el nivel de tasa hoy, porque mientras tenga el dólar planchado, el ahorrista hace la cuenta en dólares. ¿Tenés más dólares o tenés menos dólares al final del mes cuando estás viendo tus ahorros y pusiste una colocación en pesos, sea plazo fijo UVA o tasa de interés en pesos? Y por ahora tenés mucho más dólares, ¿no, Martín? Sí, ahora tenés mucho más dólares. Eso, digamos, para el ahorrista yo creo que sirve porque la volatilidad de los precios en Argentina en pesos y digamos, el IPC que resulta del acomodamiento de precios relativos es un benchmark imposible para el ahorrista. Si vos te pones eso como benchmark, o sea, yo ahorro si supero el IPC, tenés que haber ganado más de 25% en diciembre, más de 20% en enero, o sea, es una locura.
Pero si vos lo evaluás en términos de dólares o lo comparás con los rendimientos a nivel internacional, considerando que hay un montón de bienes y servicios que no tienen esa inflación, o sea, un viaje al exterior o una propiedad en Argentina no tuvieron esa inflación en dólares. Entonces, en términos del ahorrista, el carry trade positivo en dólares y negativo en términos de IPC sirve también. No es que le tiene que ganar sí o sí al IPC. Pero por el otro lado, tenés, no me quiero adelantar, pero tenés la contracara de la salida del cepo y el agrandamiento de la base monetaria en dólares, que ahí, digamos, con este tipo de cambio, que según el presidente no está trazado, bueno, ¿qué pasa? Cada vez tenés una base monetaria más grande en dólares y cuando abras el cepo eso te perjudicaría o te quedaría atrasado el tipo de cambio. Claramente un proceso de dolarización, como se había imaginado verlo, si tenés fideo con tuco y si hay tuco o hay fideo y demás, ese proceso de dolarización, ahora sí, lo que vos decís, Amílcar, visto en dólares oficiales o dólares SL, que son los dólares, me parece relevante, porque obviamente una dolarización la harías sin cepo, digamos, la harías al tipo de cambio de mercado del momento. Eso creció fuertemente. Los pasivos remunerados del Banco Central subieron fuertemente, ¿no? ¿Cuánto te suma ahora la base monetaria más los pasivos remunerados del Banco Central? Y hoy está cerca de 43 billones, creo, ¿no? Ya te digo exacto. Bueno, 43.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que eso daba 30.000 millones de dólares? Sí, bueno, 44.000, pero tenés que, sin los operales, que los operales están como aparte y ahí también tenés. Sí. Encima de eso, tenés que es deuda en dólares del Banco Central, pero si uno ve los pesos que hay, no solamente en la base monetaria, el circulante, más los encajes en pesos en el Banco Central, sino los agregados monetarios o los pasivos remunerados del Banco Central, tenés 43.000 millones, 44.000 millones de dólares. Antes se hablaba de 30.000 millones de dólares. Es decir, te estás alejando de la dolarización, por lo menos la dolarización al estilo Ecuador. Eso no va a ocurrir. Bueno, el propio gobierno lo descartó, porque si bien hay una licuación, lo que decíamos, ¿no? Para el ahorrista en términos inflacionarios, en términos de dólares, ahora necesitas más dólares que antes. Exacto. Sí, es claro eso, que en términos de PBI, que alguna vez hacemos la cuenta, eso está disminuyendo y eso es lo que mira también Milei, pero para la dolarización es claro que necesitas cada vez más, ¿no? Porque esto se te está agrandando y por el otro lado, bueno, también necesitas más dólares porque el dólar quedó planchado, hasta retrocedió, ¿no? El financiamiento.